¿Quién era Elías? ¿Qué lo hacía tan único entre los profetas de Dios? ¿Cómo pudo un hombre tan común desafiar a los reyes, confrontar a los falsos profetas y, con su oración, cambiar el curso de la historia? Elías no solo fue un profeta, sino una figura central en el plan divino, cuyo celo por la verdad y la justicia encendió un fuego que aún arde en los corazones de los creyentes hoy. ¿Qué podemos aprender de su vida, su valentía y su relación con Dios? Acompáñanos en este recorrido por la historia de Elías, un hombre que no solo se levantó en un tiempo de apostasía, sino que también dejó una huella eterna en la fe cristiana. El llamado de Elías, profeta de fuego. Elías aparece en la narrativa bíblica como un hombre sencillo pero lleno de poder celestial, enviado por Dios para confrontar a un pueblo que había olvidado el pacto con su Creador. En 1 Reyes 17:1, su introducción es abrupta y poderosa. Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Estas palabras resonaron como un trueno en el reino de Israel, gobernado por el rey Acab y su reina Jezabel, quienes habían llevado a la nación a la idolatría, adorando a Baal. Elías, guiado por el Espíritu de Dios, fue escogido para ser un faro de verdad y justicia en medio de la oscuridad espiritual que envolvía al pueblo. Elías no solo trajo un mensaje de juicio, sino también una advertencia celestial de que Dios no comparte su gloria con ningún otro. Su proclamación de sequía fue un golpe directo al corazón de la adoración de Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, exponiéndolo como un ídolo impotente. En este acto inicial, Elías demostró que el Dios de Israel es soberano sobre la creación, controlando los elementos y la vida misma. Este primer encuentro con el rey Acab marcó el inicio de una misión cargada de señales y prodigios, diseñada para restaurar la fidelidad del pueblo a Jehová. Tras su declaración audaz, Dios instruyó a Elías a refugiarse en el arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Allí, Elías experimentó la provisión milagrosa del Señor, quien envió cuervos para alimentarlo con pan y carne cada día. 1 Reyes 17, 4-6. Este periodo de aislamiento no solo fue una protección divina contra las amenazas de Acab y Jezabel, sino también un tiempo de preparación espiritual para el profeta. En el silencio del desierto, Elías aprendió a depender completamente de Dios, una lección crucial para las pruebas que le esperaban. Su obediencia y fe inquebrantable serían el fundamento de su ministerio profético, un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Jehová. El milagro en Sarepta. Después de un tiempo en el arroyo de Querit, donde Dios proveyó milagrosamente para Elías, las aguas se secaron debido a la sequía que él mismo había profetizado. Entonces, el Señor le habló nuevamente, enviándolo a Sarepta, una pequeña ciudad pagana en el territorio de Sidón, con una misión que revelaría aún más su poder celestial. Allí encontraría a una viuda empobrecida que, aunque en gran necesidad, sería el instrumento para sostener al profeta y manifestar la gloria de Dios. 1 Reyes 17, 8-10. Cuando Elías llegó a la puerta de la ciudad, encontró a la viuda recogiendo leña. Le pidió agua y luego, sorprendentemente, le solicitó un pedazo de pan. La mujer, desconsolada, respondió que solo tenía un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, lo suficiente para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. 1 Reyes 17, 11-12. Pero Elías, movido por la palabra de Jehová, le dijo: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». 1 Reyes 17:13. Su petición, aunque desafiante, fue un llamado a la fe y la obediencia. El milagro sucedió, la harina y el aceite no se agotaron durante toda la sequía, como lo había prometido el Señor a través de su profeta. Este evento no solo sustentó físicamente a Elías y a la viuda con su hijo, sino que también demostró la provisión divina en medio de la escasez y la desesperanza. La fe obediente de la mujer fue recompensada con la abundancia celestial, y Sarepta, un lugar insignificante en un territorio pagano, se convirtió en un testimonio del poder del Dios de Israel.
Este milagro marcó un punto crucial en el ministerio de Elías, mostrando que el Señor no estaba limitado por fronteras ni por la incredulidad del pueblo. En medio de esta provisión diaria, surgió una crisis que probaría aún más la fe de Elías y revelaría su poder como intercesor. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y finalmente murió. La mujer, llena de dolor, clamó a Elías, cuestionando si su presencia había traído juicio a su casa, 1 Reyes 17:18. En un acto de fe extraordinaria, Elías llevó al niño a la habitación superior, lo puso sobre su cama y clamó a Dios 3 veces, pidiendo que el alma del niño volviera a él. El Señor oyó la voz de su siervo, y el niño revivió. Este milagro no solo restauró la vida del hijo, sino que reafirmó la fe de la viuda, quien declaró: «Ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca», 1 Reyes 17:24. Elías y los profetas de Baal. El ministerio de Elías alcanzó un momento culminante cuando Dios lo llamó a confrontar directamente a Acab, Jezabel y los profetas de Baal. Después de años de sequía y hambre, el pueblo estaba desesperado y dividido en su lealtad entre Jehová y los ídolos. Dios, a través de Elías, planeó una confrontación que dejaría en claro quién era el verdadero Dios. Elías regresó ante el rey Acab, quien lo recibió con desprecio, llamándolo el que turba a Israel, 1 Reyes 18:17. Pero el profeta respondió con valentía, declarando que no él, sino el pecado de Acab y su idolatría, habían traído juicio sobre la tierra. Elías propuso un desafío en el monte Carmelo: reunir a todo Israel junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Allí, cada grupo prepararía un sacrificio y clamaría a su Dios, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. El pueblo, impresionado por la audacia de esta prueba, aceptó el desafío, 1 Reyes 18:20-24. En este enfrentamiento, Elías no solo buscaba probar la supremacía de Jehová, sino también restaurar el corazón del pueblo hacia su Creador. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía, gritando y danzando frenéticamente alrededor de su altar, pero no hubo respuesta. Elías, lleno de confianza en Dios, se burló de ellos, sugiriendo que su Dios estaba dormido o distraído. Los profetas redoblaron sus esfuerzos, incluso cortándose con cuchillos para llamar la atención de Baal, pero su silencio persistió, 1 Reyes 18:25-29. Entonces, al atardecer, llegó el turno de Elías. Él restauró un altar antiguo de Jehová con 12 piedras, representando a las tribus de Israel, y colocó el sacrificio sobre la leña. Para demostrar aún más el poder de Dios, ordenó que derramaran agua sobre el sacrificio y el altar hasta que todo estuviera empapado, llenando incluso una zanja alrededor. Elías oró con una sencilla y poderosa súplica: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». 1 Reyes 18:36-37. Al instante, el fuego de Jehová descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua en la zanja. Todo el pueblo, atónito, cayó sobre sus rostros y proclamó: «Jehová es el Dios». Y Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. Este evento monumental selló la victoria del Señor sobre Baal y restauró la fe del pueblo en su Dios. La lluvia prometida y el poder de la oración de Elías. Después del dramático triunfo en el monte Carmelo, Elías no terminó su misión. La tierra aún sufría los efectos de la sequía, y el profeta sabía que el mismo Dios que había enviado el fuego celestial enviaría también la lluvia. Elías instruyó al rey Acab que comiera y bebiera, pues una abundante lluvia estaba en camino. 1 Reyes 18:41. Confiado en la palabra de Dios, Elías ascendió a la cumbre del monte Carmelo, donde, en una postura de profunda humildad y súplica, inclinó su rostro hacia el suelo, mostrando total dependencia del Señor.
Elías envió a su siervo 7 veces para que mirara hacia el mar y verificara si había señales de lluvia. Durante las primeras 6 veces no se veía nada, pero Elías persistió en su oración. Finalmente, en la 7ª ocasión, el siervo reportó: «He aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». 1 Reyes 18:44. Aunque parecía insignificante, Elías supo que era la señal del cumplimiento de la promesa divina. Con fe absoluta, instruyó a Acab que se apresurara hacia Jezreel antes de que la tormenta los alcanzara. En cuestión de momentos, el cielo se oscureció, el viento sopló y la lluvia cayó torrencialmente, demostrando la fidelidad de Dios. Elías, fortalecido por el poder del Espíritu del Señor, hizo algo asombroso. Corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, una distancia considerable, mostrando la mano sobrenatural de Dios en su vida. 1 Reyes 18:46. Este acto no solo marcó el final de la sequía, sino que también simbolizó que Elías iba guiando a Israel hacia la restauración espiritual. Sin embargo, esta gran victoria fue solo el preludio de nuevos desafíos que pondrían a prueba su fe y su fortaleza. Pese al triunfo en el Carmelo, Jezabel, la reina pagana y enemiga acérrima de Jehová, no quedó intimidada. En lugar de arrepentirse, juró matar a Elías, enviándole un mensaje amenazador: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos». 1 Reyes 19:2. Estas palabras llevaron a Elías a un momento de profunda crisis, mostrándonos que incluso los siervos más fieles y fuertes pueden enfrentarse a periodos de debilidad. La historia de Elías no solo es un testimonio del poder de Dios, sino también de su cuidado hacia sus siervos en sus momentos más oscuros. El desierto y el encuentro con Dios. Elías, a pesar de haber sido testigo del poder de Dios en el Monte Carmelo, quedó profundamente afectado por la amenaza de Jezabel. Temeroso y agotado, huyó hacia el desierto, buscando refugio lejos de la ira de la reina. Llegó a Berseba, dejó allí a su siervo, y se internó un día de camino en el desierto. Bajo un arbusto, abatido y desesperado, clamó al Señor: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Este momento revela la humanidad de Elías, un hombre que, aunque lleno del Espíritu de Dios, también experimentó la soledad, el agotamiento y el desaliento. Sin embargo, Dios no abandonó a su profeta. En lugar de reprocharle, el Señor envió a un ángel para atender sus necesidades físicas y emocionales. Elías fue despertado suavemente, y el ángel le proveyó pan cocido sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Después de comer y descansar, el ángel regresó por segunda vez, insistiendo en que debía fortalecerse para el largo viaje que tenía por delante. 1 Reyes 19, 5-7. Este cuidado amoroso muestra la compasión de Dios hacia sus siervos, especialmente en sus momentos de mayor debilidad. Fortalecido por la comida celestial, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar donde Dios había revelado su gloria a Moisés. Allí, se refugió en una cueva, y nuevamente expresó su sentir: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». 1 Reyes 19:10. La respuesta de Dios no llegó en forma de juicio, sino en una experiencia única y transformadora. El Señor le ordenó salir de la cueva y estar en su presencia, donde ocurriría algo extraordinario. Primero vino un viento poderoso que desgarraba los montes, luego un terremoto, y después un fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de estos eventos. Finalmente, llegó un suave murmullo apacible, y allí estaba la presencia de Dios. 1 Reyes 19, 11-12. En ese momento, Elías cubrió su rostro con su manto, reconociendo la santidad de Jehová. Este encuentro no solo renovó su fuerza, sino que también le recordó que Dios obra de maneras inesperadas, no siempre a través de manifestaciones grandiosas, sino a menudo en el susurro de su voz. Una nueva misión y nuevas promesas.
En el monte Horeb, después de revelarse a Elías en el suave murmullo, Dios no solo lo consoló, sino que también le dio una nueva misión que reavivaría su propósito. Le dijo: «Ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar». 1 Reyes 19, 15-16. Con estas instrucciones, Dios demostró que aún tenía grandes planes y que su obra en Israel continuaría. Este mandato contenía un mensaje profundo para Elías: no estaba solo. Dios le aseguró que no toda Israel había caído en idolatría, había reservado para sí a 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni lo habían besado. 1 Reyes 19-18. Esta revelación debió ser un bálsamo para el corazón del profeta, quien había sentido que estaba completamente aislado en su lucha. Dios, en su infinita sabiduría, le mostró que su obra abarcaba mucho más de lo que Elías podía ver o entender en ese momento. Elías obedeció la voz del Señor y emprendió el camino hacia el desierto, donde encontró a Eliseo, el joven a quien Dios había escogido como su sucesor. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes cuando Elías pasó junto a él y echó su manto sobre sus hombros, un acto simbólico que marcaba el inicio de su llamado como profeta. Eliseo, comprendiendo la magnitud de este gesto, dejó todo para seguir a Elías, pero primero pidió despedirse de sus padres. Después de hacerlo, sacrificó los bueyes con los que trabajaba y utilizó el arado como leña, demostrando su completa entrega al servicio de Dios. 1 Reyes 19, 19-21. Este encuentro marcó el inicio de una profunda relación entre Elías y Eliseo, una mentoría que prepararía al joven profeta para el momento en que heredara el ministerio de su maestro. La obediencia de Elías a su nueva misión y la disposición de Eliseo para seguir el llamado de Dios muestran cómo el Señor, en su soberanía, asegura la continuidad de su obra a través de las generaciones. Este capítulo de la vida de Elías no solo lo revitalizó, sino que también nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan perfecto y está preparando a otros para continuar su obra. Elías y la viña de Nabot. La historia de Elías da un giro hacia la justicia divina cuando Dios lo envía nuevamente a confrontar al rey Acab, esta vez por un acto atroz que revela la corrupción y la crueldad de su gobierno. Acab, influenciado por Jezabel, deseó poseer una viña perteneciente a un hombre llamado Nabot, que estaba cerca de su palacio en Jezreel. Nabot se negó a vender la viña, ya que era herencia de sus padres, algo sagrado según la ley de Israel. 1 Reyes 21, 1-3. Frustrado y deprimido, Acab regresó al palacio, donde Jezabel ideó un plan perverso para obtener la viña. Jezabel organizó un complot en el que falsos testigos acusaron a Nabot de blasfemar contra Dios y el rey. Basados en estas mentiras, Nabot fue injustamente ejecutado por apedreamiento, y su viña fue confiscada por el rey. 1 Reyes 21, 7-16. Este acto de codicia y asesinato despertó la ira de Jehová, quien envió a Elías para confrontar a Acab en su propio territorio. La valentía de Elías resalta una vez más, ya que enfrentarse a un rey corrupto y su peligrosa esposa requería una fe y una confianza inquebrantables en Dios. Elías se presentó ante Acab en la viña de Nabot y pronunció un juicio contundente: ¿no mataste y también tomaste posesión? En el lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. 1 Reyes 21-19. Asimismo, el profeta declaró el destino de Jezabel: los perros devorarían su cuerpo junto al muro de Jezreel. Este juicio no solo condenaba los actos de Acab, sino que también aseguraba al pueblo que Dios veía la injusticia y la juzgaría con severidad. Sorprendentemente, Acab, al escuchar las palabras de Elías, se humilló. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó, mostrando un arrepentimiento genuino. 1 Reyes 21-27. Dios, que siempre responde a un corazón arrepentido, decidió retrasar el juicio completo sobre la casa de Acab hasta después de su muerte, mostrando su misericordia incluso hacia un hombre tan vil. Este episodio demuestra que, aunque el pecado trae juicio,
el arrepentimiento sincero puede atraer la compasión de Dios. Elías y los falsos profetas de Ahazías. Elías reaparece en un episodio que demuestra la autoridad de Dios sobre toda idolatría y el poder celestial que respaldaba al profeta. Ahazías, hijo de Acab y Jezabel, había ascendido al trono tras la muerte de su padre, pero siguió los mismos caminos de idolatría y rebelión. Un día, Ahazías sufrió un accidente al caer por una ventana de su palacio en Samaria y, en lugar de buscar al Dios de Israel, envió mensajeros para consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, sobre si se recuperaría. 2 Reyes 1:2. Elías recibió instrucciones del Señor para interceptar a los mensajeros y confrontarlos con un mensaje contundente: ¿acaso no hay Dios en Israel, para que vayáis a consultar a Baal-Zebub? Por tanto, así dice Jehová, del lecho al cual has subido no descenderás, sino que ciertamente morirás. 2 Reyes 1, 3-4. Este mensaje dejó en claro que buscar ayuda en otros dioses era un acto de rebelión contra el único Dios verdadero. Los mensajeros regresaron a Ahazías con el mensaje, y el rey, al enterarse de la intervención de Elías, envió tropas para capturarlo. Elías estaba en la cima de un monte cuando llegó el primer capitán con sus 50 soldados. Con arrogancia, el capitán exigió que Elías descendiera, llamándolo hombre de Dios. Elías respondió: si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50. 2 Reyes 1:10. Y así sucedió, fuego del cielo descendió y consumió al grupo. Este mismo destino le ocurrió al segundo capitán y sus hombres, demostrando que el poder de Dios respaldaba al profeta y que nadie podía desafiar a Jehová impunemente. El tercer capitán, sin embargo, adoptó una actitud diferente. Con temor y humildad, se postró ante Elías y le suplicó por su vida y la de sus hombres. Dios, en respuesta a esta actitud, instruyó a Elías para que descendiera con ellos sin temor. El profeta fue llevado ante Ahazías y reafirmó el mensaje de juicio: el rey moriría porque había rechazado a Dios. Poco después, la palabra de Jehová se cumplió, y Ahazías murió, sin dejar heredero, reafirmando la soberanía de Dios sobre los reinos de los hombres. La ascensión celestial de Elías. El capítulo final de la vida terrenal de Elías es uno de los episodios más celestiales y conmovedores de toda la Biblia. Sabedor de que el Señor lo llevaría al cielo, Elías emprendió un último viaje en compañía de su discípulo y sucesor, Eliseo. Comenzaron en Gilgal y pasaron por Betel, Jericó y finalmente el Jordán, mientras Eliseo se negaba a apartarse de él, insistiendo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. 2 Reyes 2:2. Este recorrido, cargado de simbolismo, representa una despedida espiritual y una preparación para el evento milagroso que estaba por ocurrir. En cada lugar que visitaron, los hijos de los profetas, conscientes de que Elías sería llevado por Dios, preguntaron a Eliseo si sabía lo que sucedería. Eliseo, con determinación, les pedía silencio, concentrándose en su maestro y en el propósito de Dios. Al llegar al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, que se abrieron para que ambos cruzaran en seco. 2 Reyes 2:8. Este milagro, similar al que vivió Moisés en el Mar Rojo y Josué en el mismo río, subraya el poder de Dios que respaldaba a Elías hasta el final. Al otro lado del Jordán, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado. Eliseo, con un corazón lleno de devoción, pidió una doble porción del espíritu que estaba en Elías. 2 Reyes 2:9. Esta petición no era por ambición, sino por un deseo de estar plenamente equipado para continuar la obra de Dios. Elías respondió que era una petición difícil, pero que si Eliseo lo veía cuando fuese llevado, se cumpliría. Entonces, sucedió lo extraordinario: un carro de fuego con caballos de fuego apareció, separándolos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. Eliseo, al presenciar este evento celestial, clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Luego tomó el manto de Elías, un símbolo del ministerio y la autoridad divina que ahora recaería sobre él. Este episodio es único en las Escrituras, ya que Elías,
como Enoc antes de él, no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia de Dios. Su ascensión es un testimonio de la vida sobrenatural que vivió, siempre marcada por la intervención divina y su comunión íntima con el Señor. El legado de Elías y la continuación del ministerio. La ascensión de Elías marcó un punto de transición crucial en la historia profética de Israel. Su manto, que había caído al ser llevado al cielo, fue recogido por Eliseo, simbolizando que el poder y la autoridad del Espíritu de Dios ahora recaían sobre su discípulo. Eliseo regresó al Jordán y, al igual que su maestro, golpeó las aguas con el manto, preguntando, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las aguas se abrieron nuevamente, confirmando que el mismo poder que operaba en Elías ahora estaba con Eliseo. 2 Reyes 2:14. El legado de Elías no solo continuó en Eliseo, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de Israel y la revelación divina. Su vida fue un testimonio de celo por la pureza de la adoración a Dios, un llamado constante al arrepentimiento y un recordatorio de que el Señor es el único verdadero Rey y Dios. Los hijos de los profetas reconocieron rápidamente que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, lo que reafirmó que Dios había preparado una sucesión ordenada para continuar su obra. 2 Reyes 2:15. Elías también se convirtió en un símbolo profético más allá de su tiempo. En las generaciones posteriores, se le asoció con la restauración y el cumplimiento de las promesas de Dios. Su nombre resonaba como un símbolo de justicia divina y la lucha contra la idolatría. En el libro de Malaquías, se profetizó que Elías volvería antes del día grande y terrible de Jehová, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4. 5-6. Esta profecía alimentó las expectativas mesiánicas en Israel y preparó el camino para eventos futuros. Elías, aunque llevado al cielo, permaneció como una figura central en la memoria espiritual de Israel. Su vida demostró que Dios siempre tiene un propósito soberano para su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. El profeta, a través de su celo, sus milagros y su relación íntima con el Señor, nos enseña que el poder de Dios no tiene límites y que Él siempre está trabajando, llamando a su pueblo a volver a Él con todo su corazón. Elías en el ministerio de Jesús. Elías, aunque ausente físicamente de la tierra, continuó siendo una figura clave en la revelación de Dios a su pueblo. Su vida y su ministerio fueron un precedente importante para el ministerio de Jesucristo, quien vino a cumplir la ley y los profetas. De hecho, en varias ocasiones, Jesús hizo referencia a Elías, indicando cómo su vida y su obra prepararon el camino para la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento, se menciona que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Esto se relaciona con la profecía de Malaquías sobre el regreso de Elías antes del gran día de Jehová. El propósito de Juan era preparar el camino del Señor, predicando el arrepentimiento y anunciando la llegada del reino de Dios, al igual que Elías lo había hecho en su tiempo. El paralelismo entre ambos es evidente. Ambos desafiaron las estructuras religiosas corruptas, ambos llamaron a Israel al arrepentimiento y ambos fueron rechazados por los líderes del pueblo. En el Evangelio de Mateo, durante la transfiguración de Jesús, Elías apareció junto con Moisés, representando a los profetas y la ley. Jesús, transfigurado en la cima de una montaña, fue visto por Pedro, Santiago y Juan conversando con Moisés y Elías. Este evento reafirmó la autoridad divina de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando los discípulos vieron a Elías junto a Jesús, se dieron cuenta de que Elías, como representante de la revelación profética, apuntaba al cumplimiento de la promesa de salvación que Jesús traería. Mateo 17. 1-9. Además, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué los escribas decían que Elías debía venir primero. Jesús respondió: Elías ya ha venido, y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Mateo 17:12. Con esto, Jesús se refería a Juan el Bautista, quien vino en el poder de Elías, pero fue rechazado por la mayoría. Así, Elías, aunque ya no estaba en la tierra,
seguía siendo una figura fundamental en la redención que se estaba llevando a cabo a través de Cristo. Este vínculo entre Elías y Jesús demuestra que el plan de salvación de Dios, aunque abarca toda la historia de la humanidad, tiene un cumplimiento final en la persona de Jesús, quien es el cumplimiento de todas las promesas hechas a los profetas. El legado de Elías, con su celo por la justicia y su llamamiento al arrepentimiento, se reflejó en el ministerio de Jesús, quien vino a ofrecer perdón y restauración a aquellos que se arrepienten. Elías y la esperanza del regreso. A lo largo de la historia, Elías ha sido una figura de esperanza y restauración. Como profeta del juicio, Elías no solo advirtió al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su rebelión, sino que también ofreció un mensaje de esperanza y redención. Su vida y ministerio anunciaron que, incluso en los tiempos más oscuros, cuando el pueblo de Dios se alejaba de él, había una posibilidad de restauración. El regreso de Elías, profetizado en Malaquías 4, 5-6, no solo se entendía como una restauración para el pueblo de Israel, sino como una señal de que Dios aún tenía un plan para su pueblo. Un plan que culminaría en la venida del Mesías. Esta esperanza se mantuvo viva a lo largo de los siglos. Los judíos esperaban que Elías regresara antes del Mesías, como lo prometió la profecía. Durante el tiempo de Jesús, muchos esperaban la aparición de Elías como precursor de la salvación. Sin embargo, como vimos en el ministerio de Jesús, la respuesta de Dios a esta profecía fue sorprendente. El regreso de Elías, en su forma espiritual, se cumplió en la figura de Juan el Bautista. Al igual que Elías, Juan vino a preparar el camino del Señor, llamando al arrepentimiento y anunciando la cercanía del reino de Dios. Sin embargo, la promesa de restauración no solo se cumplió con el regreso espiritual de Elías, sino también con el regreso literal que muchos creen que ocurrirá en el futuro. El Nuevo Testamento hace referencia al regreso de Elías al final de los tiempos, especialmente en relación con la segunda venida de Cristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, se habla de dos testigos que aparecerán durante los últimos días, uno de los cuales es identificado con Elías debido a las señales milagrosas que realizarán. Apocalipsis 11, 3-12. Estos testigos, al igual que Elías, tendrán la misión de llamar al arrepentimiento y anunciar la venida del Mesías, enfrentándose a la oposición del mal y del sistema que rechaza a Dios. El regreso de Elías, ya sea en su forma espiritual o literal, es una llamada a la esperanza para los creyentes. Así como Dios fue fiel a las promesas hechas a Israel en tiempos antiguos, también lo será en el futuro. La promesa de que Elías regresará antes de la venida del Señor nos recuerda que Dios no olvida a su pueblo y que la restauración de todas las cosas está asegurada en Cristo. El regreso de Elías, junto con la venida de Jesús, marca el cumplimiento final de la justicia divina y la restauración completa del reino de Dios en la tierra. Elías y la oración como poder espiritual. Uno de los aspectos más impactantes del ministerio de Elías fue su vida de oración, que estaba profundamente conectada con el poder de Dios. La oración de Elías no solo era una simple súplica, sino un acto de obediencia y fe que transformaba las circunstancias a su alrededor. La Biblia nos cuenta que, a través de la oración, Elías cerró los cielos durante 3 años y medio, lo que dejó a Israel sin lluvia como juicio por su idolatría y desobediencia a Dios, 1 Reyes 17:1. Este milagro no fue fruto de la voluntad humana, sino de la autoridad divina que se manifestó en su vida de oración. La oración de Elías es un testimonio de la relación cercana que él mantenía con Dios. En 1 Reyes 18, cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, él oró al Señor antes de realizar el milagro del fuego. Su oración fue breve pero llena de confianza en el poder de Dios, pidiendo que Dios demostrara su soberanía ante el pueblo de Israel. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Jehová, el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandado tuyo he hecho todas estas cosas. 1 Reyes 18:37. En respuesta, Dios envió fuego del cielo que consumió el sacrificio, el altar y hasta las piedras, demostrando que Él es el único Dios verdadero.
En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago resalta la importancia de la oración de Elías, diciendo: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17-18. Este pasaje no solo destaca el poder de la oración de Elías, sino que también subraya que él era un ser humano como nosotros, sujeto a las mismas luchas y debilidades, pero con una fe sólida en el poder de Dios. La vida de oración de Elías es un ejemplo para los cristianos hoy en día. Nos enseña que la oración no solo es una petición, sino una forma de alinearnos con la voluntad divina y permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. A través de la oración, Elías cambió el curso de la historia de Israel, y de la misma manera, nuestras oraciones pueden traer cambios significativos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea, siempre que estén alineadas con los propósitos de Dios. Elías y su influencia en la iglesia primitiva. La figura de Elías continuó siendo una fuente de inspiración para la iglesia primitiva. En los primeros tiempos del cristianismo, los creyentes reconocían en Elías un modelo de fe inquebrantable y celo por la justicia divina. Su vida y ministerio fueron vistos como un anticipo de la misión de Jesús, quien vino a restaurar y reconciliar al mundo con Dios. Elías, al igual que Jesús, fue un profeta que se enfrentó a las autoridades y líderes religiosos corruptos, desafiando la idolatría y el pecado en su tiempo. La iglesia primitiva veía en Elías no solo un precursor de Juan el Bautista, sino también una figura que apuntaba a la venida del Mesías. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús mencionó que Elías ya ha venido, Mateo 17:12, estaba refiriéndose a Juan el Bautista, quien, con su llamado al arrepentimiento, cumplió en muchos sentidos el mismo papel que Elías en tiempos antiguos. Esta conexión entre Elías y Juan el Bautista fue una de las enseñanzas que los cristianos primitivos abrazaron para comprender la misión de Jesús en el contexto de la historia de Israel. Además, la iglesia primitiva entendió que el retorno de Elías, como se prometió en Malaquías 4, 5-6, representaba la restauración final que vendría con la segunda venida de Cristo. Esta promesa de restauración y justicia fue central en la esperanza cristiana. Los primeros cristianos esperaban que, al igual que Elías desafió la corrupción de su tiempo, Jesús vendría nuevamente para poner fin a la maldad y establecer su reino eterno. La figura de Elías se convirtió en un símbolo de la esperanza de que Dios cumpliría sus promesas y restauraría todas las cosas a su debido tiempo. A lo largo de la historia de la Iglesia, Elías ha sido una figura central en la teología cristiana, no solo como un profeta del Antiguo Testamento, sino como un símbolo de la fidelidad y el poder de Dios para actuar en medio de las adversidades. Su vida de oración y su valentía al confrontar la idolatría y la injusticia siguen siendo ejemplos poderosos para los creyentes de hoy. Elías mostró que, aunque el camino del profeta puede ser difícil y lleno de oposición, la fidelidad a Dios y su propósito siempre trae frutos eternos. Elías en la liturgia y tradiciones cristianas. A lo largo de la historia del cristianismo, Elías ha sido honrado y celebrado de diversas maneras en la liturgia y las tradiciones de la Iglesia. Su figura no solo representa el celo por la justicia y la fidelidad a Dios, sino que también simboliza la esperanza de restauración y la promesa de la venida de Cristo. En la Iglesia católica, ortodoxa y en muchas tradiciones protestantes, Elías sigue siendo un personaje clave en la comprensión del plan de Dios para la humanidad. En la liturgia, Elías es recordado especialmente en las celebraciones que apuntan a la venida de Cristo. Durante la temporada de Adviento, que prepara a los cristianos para la Navidad, la figura de Elías se asocia con la espera del Mesías, el cumplimiento de las promesas de Dios y la restauración final. La profecía de Malaquías, que anuncia la venida de Elías antes del día grande y terrible de Jehová, es leída y reflexionada en este tiempo, conectando el Antiguo Testamento con la primera venida de Cristo. La Iglesia entiende que Elías, al igual que Juan el Bautista, preparó el camino para el Salvador y que su regreso representará la preparación final para el regreso de Cristo en gloria.
En la tradición ortodoxa, Elías tiene un lugar prominente como un santo y profeta que es venerado en los iconos y en las oraciones litúrgicas. Su vida de oración y su celo por la verdad lo convierten en un modelo de fidelidad para los cristianos. Las iglesias ortodoxas celebran su festividad el 20 de julio, un día dedicado a recordar sus milagros y su ascensión al cielo. En este día, se canta himnos que celebran su vida y su rol en la historia de la salvación, enfatizando su relación especial con Dios y su constante intercesión por el pueblo. En la tradición católica, Elías también es reconocido como un gran profeta y figura de la salvación. En las misas y lecturas del ciclo litúrgico, se le menciona como un precursor de Juan el Bautista y, por ende, como una figura que señala la venida del Salvador. Su ascensión al cielo en un carro de fuego es considerada un testimonio de la gloria de Dios y de la esperanza cristiana en la vida eterna. Además, Elías es invocado en las oraciones por su intercesión, como un ejemplo de cómo vivir con fervor y dedicación a la voluntad de Dios. La figura de Elías también tiene una presencia significativa en el cristianismo contemporáneo, especialmente en la predicación sobre el poder de la oración y la fidelidad a Dios. Su vida de oración ferviente, como la que hizo que no lloviera sobre la tierra durante 3 años y medio, inspira a los cristianos a confiar en el poder de la oración para cambiar las circunstancias y traer la voluntad de Dios a la tierra. Elías es un modelo de cómo vivir una vida de compromiso y obediencia a Dios, especialmente cuando se enfrenta a la persecución y la oposición. El legado eterno de Elías y un llamado a la acción. Elías no solo fue un profeta en su tiempo, su legado sigue vivo hoy en cada uno de nosotros. Su valentía para desafiar el mal, su fidelidad a la voz de Dios, y su vida de oración nos enseñan a ser firmes en nuestra fe, sin importar los desafíos que enfrentemos. La historia de Elías nos recuerda que, al igual que él, podemos ser instrumentos de cambio, con el poder de la oración y la obediencia a Dios. Si Elías pudo enfrentarse a los desafíos más grandes con la ayuda de Dios, nosotros también podemos enfrentar los nuestros con fe y valentía. Y ahora, te invito a reflexionar, ¿estás dispuesto a ser como Elías, a caminar en obediencia a la voz de Dios, sin temor a la adversidad? Si te has sentido inspirado por esta historia, te animo a dar un paso más en tu camino de fe. Haz clic en me gusta para mostrar tu apoyo, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que transformarán tu vida y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido. Comparte este video con tus amigos y familiares y juntos sigamos aprendiendo, creciendo y fortaleciendo nuestra relación con Dios. El mensaje de Elías es más relevante que nunca y ahora es tu turno de llevar esa luz a otros.